Hola y bienvenidos a este canal, que es tu canal Camino a la Santidad. Antes de comenzar con el video, quería mandar un gran saludo a todas aquellas personas que se han suscrito al canal. Si aún no lo haces, te invito a que te suscribas para que puedas ver más videos relacionados. Si ya lo has hecho, no olvides darle clic en el botón de la campanita para que puedas estar al tanto de nuevos videos. Quería compartirles una nueva revelación de parte del Señor al hermano Diego Ortiz, en el cual le muestra muchas cosas que estarían por acontecer y grandes misterios que solo el Señor lo conoce. Quédate y escucha hasta el final del video, porque pueda que el Señor te tenga un mensaje para ti y te dé aliento para seguir en el camino del Evangelio. Dios le bendiga a todos los que nos están sintonizando en este momento, escuchando por este medio. Que Dios lo bendiga y espero que se conecten en el nombre de Jesús para que escuchen este mensaje dado por el Señor Jesucristo en esta nueva experiencia que el Rey de Gloria me da para su pueblo, una nueva experiencia que el Señor Jesucristo me da para su iglesia. Espero que sea de gran bendición para tu vida este nuevo mensaje dado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde el mismo Señor Jesucristo me lleva al infierno a mostrarme lo que hay allá y quienes están en aquel lugar, donde me muestra pastores, evangelistas, misioneros, en aquel lugar un cantante cristiano pidiendo misericordia al Señor en aquel lugar, y el Señor me lleva rápidamente, estando el día sábado, este día sábado que ha pasado, el Señor me muestra. Estando yo en la presencia del Señor en una oración, el Señor le habla a la sierva de Dios y le dice que hoy me iba a dar una experiencia nueva. Y empezamos a buscar la presencia de Dios en un círculo de oración y buscando la presencia del Señor Jesucristo. En ese momento mi cuerpo empieza a temblar de la presencia del Señor y siento que la respiración se me empieza a ir. La respiración se me empieza a ir. Y yo le decía, Señor, dame fuerza, ayúdame, Señor, en tus manos me pongo, Señor, y hágase tu voluntad, Espíritu Santo. Y yo sé que tú eres mi fiel amigo y tú nunca me vas a dejar. Y el Señor me dice, no temas, hijo, porque yo voy a mandar a mi ángel Gabriel para que sea llevándote a mi presencia. Y cuando siento que ya no puedo respirar, empiezo a observar miles, millones de demonios a lo lejos, aventar lanza, aventar diferentes armas del enemigo, pero había una cobertura del Espíritu Santo que nos cubría. En ese momento, cuando yo siento que ya no puedo y no tengo fuerzas, ningún poco de fuerzas, doy el último suspiro para agarrar aire y siento que ya no agarro aire. En ese momento caigo al piso y cuando caigo al piso mi espíritu sale y en ese momento el Señor me lleva en espíritu a mostrarme lo que está preparado para su pueblo y lo que está preparado para aquellas almas que no quieren vivir en santidad, aquellas almas que no se quieren alejar del pecado. Y en ese momento veo al ángel Gabriel descender y él me dice, tómate de mi mano porque yo soy Gabriel y he venido para llevarte a la presencia de mi Padre. Y en ese momento yo me tomo al ángel, en la mano del ángel de Gabriel y empezamos a ascender a los cielos, a los aires. En ese momento asciendo a los cielos, cuando asciendo a los aires, nos paramos en medio de aquellos aires y empiezo a observar una ciudad y me dice, observa esto, porque esto es Nueva York, observa porque el juicio de mi Padre caerá también sobre Nueva York. Yo observo aquella gran ciudad, observo como hay mucha luz y me dice, porque en Nueva York es una de las peores ciudades, es una Sodoma y Gomorra, obsérvalo. Yo observo miles de luces, edificios y me dice, mira, porque todo esto está por acontecer. Y empiezo a observar cómo todo Nueva York se empieza, cuando veo que todo Nueva York se empieza a mover, en ese momento observo y el Señor me dice, obsérvalo. Aquel ángel me dice, observa. Y ahora observa un letrero, y observo un letrero muy grande. Ese letrero decía Hollywood. Y ni bien se empezaba a mover, veo como aquel letrero se viene encima, se cae.
Veo como los cerros se empiezan a desboronar y el ángel me dice, porque ya va a llegar aquel día en que el juicio de mi Padre será derramado, y a muchos no se le olvidará aquella noche en el que el juicio de mi Padre va a ser derramado. Será una noche oscura cuando el juicio acontezca. Obsérvalo, obsérvalo. Y observo también México, la capital de México. Cuando observo aquella capital de México, observo el Zócalo de México como cae. Se hacen pedazos el Zócalo de México, no queda nada del Zócalo. En ese momento observo aquel que se llama el ángel de la independencia. Veo como apenas empieza a temblar la tierra y aquel ángel de la que se dice de la independencia cae. Y me dice el Señor, observa porque todo está por acontecer ya, todo está por moverse ya. Observa porque el juicio de mi Padre, me decía aquel ángel Gabriel, está por acontecer. Y a muchos no se le olvidará aquella noche, y en aquella noche muchos caerán al infierno. Entonces Él me dice, tómate de mi mano porque empezaremos a llegar a la presencia de mi Padre, porque mi Padre te está esperando. En ese momento Él me toma de la mano. Cuando Él me toma de la mano empezamos a subir. Y cuando empezamos a subir, llegó a un escritorio. Cuando llego a un escritorio, veo al Señor Jesucristo escribiendo. Cuando veo al Señor Jesucristo escribiendo, en ese momento el Señor me dice, siéntate. Él estaba en un escritorio y yo me siento. Y entonces el Señor me dice, y yo le pregunto, Señor, ¿qué estás haciendo? Él me dice, estoy escribiendo porque mandaré mensajes con Gabriel. Porque Gabriel es el que lleva mensajes a mi pueblo. Gabriel es el que lleva mensajes a mi iglesia. Y Gabriel el día de hoy llevará esos mensajes a diferentes iglesias. Así como yo te he mandado un mensaje con Gabriel en aquel rollo, así también le voy a mandar mensajes a mis otras iglesias escogidas. En ese momento cuando Él me dice eso, Él se para y Él me dice, ahora tómate de mi mano, porque empezaremos a bajar y empezamos a descender hacia abajo. Y yo decía en mi mente, Señor, tú me vas a mostrar el infierno. En ese momento Él no me responde, me dice, tómate de mi mano, y aquella llama de fuego yo me tomo de la mano del Señor Jesús. Y empezamos a caminar sobre un camino oscuro, sobre un camino muy oscuro. Y entonces el Señor me dice, tómate de mi mano porque es necesario que yo te muestre esto. Y escucho muchos gritos y lamentos diciendo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Me dice el Señor, observa este lugar. Al momento llegamos a unas llamas tan espantosas y unos gritos se escuchaban diciendo, ay, Señor, ten misericordia de mí. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Y en aquel momento veo aquellas llamas al rojo vivo. Veo miles, millones de almas clamando a gran voz pidiendo misericordia. Y el Señor Jesucristo me dice, así como yo soy real, así también este lugar es real. El infierno es real. Dile a la humanidad que este lugar es real. Así como yo lo soy, así también el infierno es real. En ese momento yo veo una persona que cae en aquel momento, y ese era un pastor que caía a aquel lugar de tormento, al infierno. Veo como aquel pastor cae a aquel lugar. Al momento él toma una Biblia en el infierno y entonces le clama a gran voz diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y me dice el Señor, obsérvalo porque él es un pastor en la tierra. En ese momento él pasa una pantalla, el Señor, en mi vista, y veo como había dos ofrenderos, uno de diezmos y uno de ofrendas. Y el Señor me dice, porque ningún ratero entrará a mi presencia. Y entonces veo como un ofrendero, pero él no era de diezmo, y veo como él solamente veía cuando los hermanos pasaban a depositar su diezmo, veía cuántos diezmos iban, veía como los ojos le brillaban. Y el Señor me dice, él hablaba de la santidad, él hablaba de la sana doctrina, pero él no hablaba por amor a mí, él hablaba más por amor al dinero, por amor a los diezmos. Y me dice el Señor, sí, los diezmos le pertenecen al que predica, los diezmos le pertenecen al pastor. Pero dile a todos los pastores que no prediquen por amor al dinero, que prediquen por amor a mí.
En ese momento, aparte de eso, me dice el Señor, no solamente en los diezmos, mira lo que hacía con las ofrendas. Veo otro canasto de ofrendas y veo como Él toma aquellos billetes y monedas cuando ya no había personas y se las echaba en su bolsa. Y el Señor me dice, porque escrito está, ningún ratero entrará a mi presencia. Y Él robaba las ofrendas de mi iglesia, las ofrendas de mi pueblo. Y veo como aquel hombre estaba gritando, Padre, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Ten misericordia. Y el Señor le dice, ya no hay misericordia para ti. Y entonces el Señor le alza su voz y le dice, gusano será en tu cama y gusanos te cubrirán. Y en aquel momento veo otra persona, seguimos caminando. Y cuando él observa al Señor Jesús, le dice, Señor, Padre, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué me has hecho esto, Señor? Y el Señor le responde, ahora me preguntas por qué me has hecho esto y no te acuerdas lo que hacías en la tierra. En ese momento pasa una pantalla en mi vista y me dice el Señor, obsérvalo, ¿quién es este? Es un cantante cristiano que cantaba alabanza acá en la tierra. Y ese personaje, ese cantante, era Julio Elías, quien estaba en el infierno siendo atormentado por aquella llama. Era Julio Elías que estaba siendo atormentado. Y el Señor me dice, porque escrito está en mi palabra, ningún fornicario, ningún adúltero entrará delante de mi presencia, porque delante de mi presencia no se admite ningún pecado alguno. Y aparte de que él me robaba en las alabanzas, él le robaba a mi pueblo, él le robaba a mi iglesia, mira lo que hacía en la tierra. Y yo lo veo con una mujer y el Señor me dice, él era un fornicario y ese hombre es Julio Elías, quien está siendo atormentado. Lo veo como está con una mujer y el Señor me dice, observa lo que él hacía con aquella mujer. Y es por eso que este lugar le pertenece a él. Y aquel hombre cantante gritándole y diciéndole, Padre, ten misericordia de mi Padre, dame otra oportunidad. Y el Señor le responde, no, la oportunidad, la misericordia se ha acabado para ti. Gusanos será en tu cama y gusanos te cubrirán. Y seguimos caminando por aquel lugar. Cuando íbamos caminando por aquel lugar, observo a un misionero que fue misionero en la tierra. Y el Señor me dice, observa a esa persona que se está lamentando allá. Aquella persona decía, ay Señor, ten misericordia de mí. Ay Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, yo la misericordia te la di en la tierra. Y yo le pregunto a aquel hombre, ¿cómo te llamas? Aquel hombre me responde, mi nombre es Alexis Javier. Y yo fui un misionero en la tierra. Y el Señor me pasa una pantalla en mi vista y me dice, mira lo que él hacía en la tierra. Él predicaba mi palabra, pero ve lo que estaba haciendo después de que predicaba mi palabra. Después de que él predicaba su palabra, se iba a su casa. Me decía el Señor, observa lo que hacía, porque ningún fornicario y adúltero entrará delante de mi presencia. Y veía cómo él agarraba su celular y veía pornografía. Después veía cómo se hacía cosas con su cuerpo. Y veo cómo un demonio llega a él y empieza a partir su parte en muchas partes. Empieza a partirle. Y aquella persona gritaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad. Y el Señor le dice, no, para ti no hay misericordia. Gusanos será en tu cama y gusanos te cubrirán. En aquel momento veo como el Señor empieza a llorar, a derramar sus lágrimas. Y me dice, hijo, este lugar es real. Yo no quiero que nadie venga a este lugar, pero cada quien escoge dónde ir. Este lugar es real, me dice el Señor. Y en este lugar llegarán evangelistas, misioneros, profetas, pastores. Y el Señor me sigue revelando. En ese momento Él me muestra una celda. Aquella celda tenía un letrero que decía, para los mentirosos. Y veo miles de personas en aquellas celdas y un portón enfrente. Y cuando ven todas esas personas al Señor Jesucristo por ese lugar, veo cómo empiezan a jalar aquel portón, querer abrirlo. Y decían, Señor, ten misericordia de mí.
Ellos que extendían su mano al Señor Jesús, veía como aquella llama de fuego, salía una mano y la extendían al Señor Jesucristo y le decían: Señor, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad. Y el Señor le dice: no, la misericordia se la di en la tierra, y gusanos será en sus camas y gusanos los cubrirán. Y veo como aquellos se lamentaban, y veo demonios como le sacan la lengua a los mentirosos que están en el infierno y se la empiezan a partir en picadillos, y aquellos gritando: Señor, ten misericordia, Señor. Y el Señor me dice: saldremos de este lugar. Tómate de mi mano, y salimos de aquel lugar. Cuando salimos de aquel lugar, el Señor empieza a llevarme a su presencia, y llegamos a un jardín donde había muchas flores, y veo una mujer de espalda con muchos niños alrededor, y el Señor me dice: la que está allá es María. María está en mi presencia, pero ella no tiene conocimiento de lo que le están haciendo en la tierra. María está en la presencia del Señor. Ella tenía un cabello muy largo. ¿Cuál es el cabello de la mujer? Ese es el velo de la mujer, el cabello. Y ella la veo de espalda. Y el Señor me dice: ahora te mostraré una persona que tú me pediste ver. Y me muestra una persona a lo lejos y me dice: la persona que ves allá es José. José, el que habla la palabra de Dios. En ese momento Él me dice: sigamos contemplando. Y llegamos a un lugar diferente, donde veo miles de camas de cristal. Me dice el Señor: aquí están los que duermen delante de mi presencia. Aquí están los que duermen delante de mi presencia. Pero en aquel día la trompeta sonará, y los muertos resucitarán primero, y los que hayan quedado serán levantados juntamente con ellos para recibirme en las nubes. Y veo miles de camas de cristal, y llegamos a la primera cama. Me dice el Señor: observa quién es este siervo mío que está en mi presencia. La primera cama lo observo yo, y en aquella primera cama te diré quién estaba durmiendo en la presencia del Señor Jesús. Y el Señor pasa una pantalla en mi vista. Cuando pasa una pantalla en mi vista, veo a aquel hombre, siervo de Dios, Gigi Ávila. Me dice el Señor: mira, porque él está durmiendo delante de mi presencia. Gigi Ávila está en la primera cama de cristal, durmiendo en la presencia del Señor. Y me dice el Señor: sigamos caminando. Sigamos caminando, y seguimos caminando, y llegamos a otra cama de cristal. Y veo a una persona con un cuerpo diferente. Una luz sale de aquellas caras que no se distingue. Y llegamos a aquella cama de cristal, y yo observo. Y el Señor me dice: mira, es este el que era mi siervo en la tierra. Ahora te lo muestro, porque él está durmiendo en mi presencia. Pasa una pantalla en mi vista, y aquel hombre es Héctor de la Cruz, que está durmiendo en la presencia del Señor Jesucristo. Y el Señor me dice: mira, porque él está en mi presencia durmiendo. Pero en aquel día, cuando suene la trompeta, él se levantará juntamente con los demás que están durmiendo. Se levantarán. Los muertos en mí resucitarán primero, me decía el Señor. Mi voz los va a levantar. En ese momento seguimos caminando con el Señor. Me dice: avancemos. Y llegamos donde hay miles de copas de oro. Veo como hay miles de copas de oro. Y aquellas copas las veo rebosando, rebosando, como un cristal, como un agua cristalina. En ese momento el Señor me dice: observa lo que hay aquí, observa lo que hacen los ángeles. Porque estas son las lágrimas que mi pueblo está derramando en la tierra. Las lágrimas no son en balde. Las lágrimas llegan a la presencia del Señor, y Él las pone en una copa de oro. Es por eso que dice la palabra de Dios, que en aquel día le enjugará toda lágrima. Entonces veo copas que están rebosando ya. Veo como esas copas que están rebosando ya, otras copas estaban a la mitad. Veo como aquellos ángeles van y la toman. Y entonces yo observo el trono del Padre a lo lejos, un trono blanco como un altar encima. Y veo cómo llevan esas copas, y aquellas copas de lágrimas la vacían sobre aquel trono. Cuando la vacían sobre aquel trono, el Señor Jesucristo me dice: estas son las lágrimas que mi pueblo derrama delante de mi presencia.
Y entonces el Señor me dice, esas lágrimas perfuman el trono de mi Padre. Esas lágrimas llegan delante del trono de mi Padre. Es por eso que mi pueblo debe de gemir delante de mi presencia, me dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento el Señor me dice, caminemos más. Seguimos avanzando y llegamos donde está una trompeta. Y veo a un ángel alto y aquella trompeta en su boca. Y el Señor me dice, porque la trompeta está a punto de ser sonada. Y ahora te mostraré en aquel día lo que sucederá cuando la trompeta suene. Y veo cómo aquella trompeta suena. Y cuando la trompeta suena, veo cómo los cementerios se abren. Y cómo los muertos resucitan y empiezan a ser ascendidos a la presencia del Dios. Y los veo como un cuerpo diferente. Veo cómo los cementerios se abren. Y ellos empiezan a alzar sus manos dándole la gloria a Dios. Y me dice el Señor, los muertos en mí resucitarán primero y los que hayan quedado serán levantados juntamente con ellos para recibirme en las nubes. Y ahora observo a los vivos cómo empiezan también a ascender a la presencia del Señor. Y en ese momento el Señor me dice, todo esto ya está por acontecer. Veo unas almas que yo conozco que se van a la presencia del Señor en aquel arrebatamiento. Y entonces el Señor me dice, pero lo que viene es la tribulación. El juicio que yo voy a mandar no es nada comparada a la tribulación, me dice el Señor. Porque la tribulación va a ser va a ser un castigo para los que se queden. Y entonces el Señor me muestra un poco de lo que será la gran tribulación, aparte del juicio. Entonces observo como los que fueron quedados, veo cómo los persiguen unas personas. Entonces esas personas se dedicaban a marcarlas con el sello del diablo. Y veo cómo agarran a un pastor y lo empiezan a torturar primeramente. Y veo cómo le quitan un dedo a aquel pastor. Cuando le quitan el primer dedo, él luego renuncia al Señor Jesucristo y se deja marcar. Y el Señor me dice, porque en aquel momento se marcarán evangelistas, pastores, profetas, misioneros. Y observo un evangelista al igual, como aquel evangelista es marcado. Ahí le quitan un dedo y decía, Señor, yo no me voy a dejar marcar. Pero cuando le siguen quitando los demás dedos, él dice, Señor, esto duele. Y veo como él renuncia a Cristo y se deja marcar. En aquel momento veo a un miembro de una iglesia. Veo como él corría, gritando, lamentándose porque Cristo había venido. Y veo cómo lo agarran y le quitan un dedo. Y le decían, renuncia a Cristo. Y él dijo, no voy a renunciar al Señor. Le quitan otro dedo, le quitan una oreja y le siguen quitando parte de su cuerpo. Al último veo cómo lo llevan como a una guillotina y le quitan la cabeza. Y el Señor me dice, porque esto no será nada comparado al juicio que voy a mandar. La tribulación será algo terrible, me dice el Señor. Tú no escojas ese camino. No esperes a que te quedes en la gran tribulación. Es momento de que tomes una decisión y empieces a caminar y ponte firme en el Señor y renuncia a lo malo y vive en santidad para el Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto por su pueblo, pronto por su iglesia. Pronto sonará aquella trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y el pueblo que estuvo viviendo en santidad para el Señor será ascendido a su presencia. Y veo como aquellas personas que se habían quedado en la tribulación se jalaban los cabellos y ellos pensaban que solamente era un sueño y decían, no puede ser, nos hemos quedado. En aquel momento el Señor toma el rollo que el ángel Gabriel me había mostrado y me dice, aquí venía todo lo que Gabriel te había mostrado. En aquel momento veo como él extiende y lo abre. Me dice, todo lo que venía escrito en este rollo es lo que yo te he mostrado. Y veo 4 puntos en especial. El primer punto decía juicio, el que está por venir ya a la tierra. El segundo punto decía arrebatamiento. El tercer punto decía tribulación. Y el cuarto punto decía cielo nuevo y tierra nueva.
Y cuando el Señor me dice cielo nuevo y tierra nueva, veo un cielo nuevo, un cielo limpio. Veo una tierra nueva, sin mar, ya no existía el mar. Una tierra plana y limpia, sin contaminación alguna, santificada ya por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor me dice, porque ustedes reinarán en este lugar. Y el Señor me dice, dile a mi iglesia, cielo nuevo y tierra nueva. En ese momento el Señor me da esta experiencia y me vuelve a mi cuerpo. Esto el Señor lo está hablando para que tú te pongas a cuentas con Dios y para que sepas que el Señor sabe todo y conoce todo. Y Él decide a dónde vas tú, al cielo o al infierno. Pero la decisión hoy te la está dando el mismo Señor Jesucristo. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Al cielo o al infierno? ¿A qué lugar es un lugar de tormento? Un lugar espantoso. Tú decides a dónde irte. La gloria y la honra sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que este mensaje el Señor me lo ha dado para su pueblo. El Señor me lo ha dado para su iglesia. Y si tú te quieres reconciliar en este momento... Si el video te gustó, dale like y suscríbete para que puedas ver más videos relacionados. No olvides compartirlo. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.